Buenas tardes, esto es el comentario positivo. Estamos en nuestra lectura sabatina de la escritura y hoy vamos a hablar de Juan capítulo 2 en la Biblia de las Américas, que es la versión que estamos leyendo, y el tema de hoy es la boda de Caná. Dice el capítulo 2, versículo 1: El tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Vamos a orar. Papito, gracias por este día. Siempre le ponemos a usted en primer lugar, por eso escuchamos primero la palabra que usted tiene y después hacemos la lectura y el comentario. Ponemos nuestra vida en sus manos, que sea lo que usted quiere explicar hoy y no lo que yo. Señor bendito, le doy gracias, le doy toda la gloria y la honra, y Padre, que alcance a muchas personas esta palabra y que sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. El tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, decíamos, y estaba ahí también la madre de Jesús. También Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo a la mujer: ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os diga. Y había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían unos 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad el agua de las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían que habían secado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Aquí vemos al Señor Jesús que va a una boda. Esta boda representa las bodas del Cordero. No es una casualidad. El Señor, el Espíritu Santo de nuestro Dios, el Señor Jesús no hace las cosas, es uno solo, no hace las cosas por casualidad o porque se le ocurrió. Aquí vemos que el Señor Jesús fue a una boda y presenta un vino. Él no tenía planeado hacer un milagro ahí, pero su madre le comenta, le dice al maestresala: hagan lo que él les diga. Ni siquiera el dueño de la fiesta, sino que fue el que se podría decir el maestresala, es como el maestro de ceremonias, es el que al que le llevaron el vino y el agua convertida en vino, y solamente sus discípulos y la persona que sacó el agua y la llevó eran los que sabían que era agua. Eran unos cuantos, unos pocos, pero cuando llegó y la bebió era vino, y era el mejor vino. Ahora, en primer lugar, está aquí que precisamente el Señor Jesús es el que dio el vino en esa boda, que eso es lo que va a pasar en las bodas de Caná, cuando el Señor Jesús concrete su matrimonio con su iglesia. Cuando el Señor Jesús esté en las bodas del Cordero, cuando concrete su matrimonio con la iglesia, Él va a dar el vino. Ahora, ¿qué vino es este? El punto es, ¿qué vino es? Muchas veces y hay iglesias que tienen permitido tomar y toman como ejemplo este versículo. Si bien si hay escrituras que nos pueden hablar precisamente al respecto, y vemos que en algún momento Pablo le dice a Timoteo: para ese dolor de estómago tómate vino. Y bueno, ese no es el tema hoy, es debatible quizás ese punto de vista de algunas iglesias, pero aquí en este tema realmente lo que estamos viendo es el tipo de vino que fue compartido en ese momento. Y el tipo de vino que fue compartido en ese momento en realidad no es un vino terrestre. ¿Por qué? El vino que tomamos nosotros, que viene de la tierra, por desgraciadamente la tierra está maldita o maldecida más bien también por el pecado de Adán. Hubo algo que afectó a toda la creación, no solamente a la tierra. Entonces vemos que dice la escritura que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, la creación, para que pueda ser restaurada. Entonces es imperfecta ahorita la tierra, y la tierra obviamente da un tipo de vino
que no es el vino que nos va a dar el Señor Jesús. Por eso no se puede comparar esta escritura, porque este vino viene de la tierra y este vino embriaga de una manera perturbadora, que finalmente por eso dice la escritura muchas veces en el Antiguo Testamento que no es bueno darse a mucho vino, y también aún hasta el apóstol Pablo, que le comentó o que le aconsejó a Timoteo que tomara vino, aún él también habló de no es bueno tomar mucho vino. Entonces, porque es vino terrestre y es vino que embriaga de una manera emocional. El vino que le va a dar el Señor Jesús embriaga de una manera espiritual y no emborracha en el aspecto de cómo vemos hoy a una persona que bebió alcohol. Entonces, vemos que el Señor Jesús, este vino que Él convirtió, no salió de la tierra, no es de la tierra. Dice la Escritura, yo soy el agua de vida. O sea que si de agua llegó a vino y fue por medio del Señor Jesús, es que el Señor Jesús desde ahí estaba compartiendo el vino que Él va a dar en las fiestas, en las bodas del cielo, en las bodas con su iglesia. Entonces es un vino diferente, es algo entonces que no podemos comparar, y entonces en ese punto no podemos hablar de que para las personas que siempre están comentando que sí es permitido beber y que bueno, principalmente en la hipergracia dejan que tomen las personas y hagan otro tipo de cosas, porque dicen que mientras abunde la gracia, pues también sobreabunda el pecado. Finalmente dice la Biblia eso, pero no está mal entendido el concepto. No se trata de poder pecar o tener permiso de pecar porque ya el Señor ya pagó por ello, sino aún la misma Escritura nos lleva a que tenemos que tener una santidad, una verdadera santidad. Y vemos aquí que está involucrada la Madre de Jesús, la cual dice una frase bien importante que dice: hacer todo lo que Él os diga. Las pocas frases que vemos es la oración de María, y esta en donde ella no está orando, sino está hablándole a las personas y les dice hacer todo lo que Él les diga. Y vemos que aquí es bien importante porque finalmente también no es una casualidad que haya sido María, y que haya sido María la que les dijera. Ella no le dio la orden a su hijo que hiciera algo, sino que ella confiaba en que él podía hacerlo. Ella no estaba manejando una autoridad de reina como lo han puesto en la iglesia tradicional, sino ella estaba manejando su fe. Esas son dos cosas bien distintas. Ella nunca le ordenó al Señor Jesús, sino que ella creyó en lo que el Señor Jesús dice: cree en mí perdón, y todo lo que pidas será hecho, dice la Escritura. Entonces, eso es lo que estaba confirmando el Señor. Su madre, María, en ese momento ella estaba creyendo en el Señor Jesús. Realmente no era que ella le estuviera ordenando como reina madre, como se ha equivocado el término, sino que ella ni siquiera se dirigió a él, les dijo a los demás. A él solamente le dijo: ya no hay vino. Y él le dijo: ¿y eso a ti y a mí qué? Pero ella les fue a decir a los demás: hagan lo que les diga, creyendo en lo que podía hacer. Ella creía en quién era. Y de hecho, cuando vemos la oración de María, dice: mi Salvador. ¿Por qué María necesitaba un Salvador si se supone que era reina madre? Porque no lo es, no es reina madre. Ella no es reina madre, ella es una hermana como todos. El Señor Jesús no existe desde el... Perdón un momento. El Señor no existe desde el momento en que nació en la tierra. Él existe, Él tiene una preexistencia, Él es desde siempre y para siempre, en la eternidad. O sea, no hay un inicio, no hay un final del Señor Jesús. Entonces, si no hay un inicio, no hay un final en el Señor Jesús, entonces Él no tiene necesidad de tener madre a nivel Dios. Él tuvo necesidad de tener madre a nivel hombre, porque Él utilizó una vasija de barro, dice la Escritura que somos barro, para poder entrar al mundo, de una manera correcta, en donde Él no viniera mostrando todo su poder, sino con amor y humildad. Entonces Él entró en una mujer, pero nada más en el tiempo que estuvo en la tierra. Pero ¿qué edad tiene el Señor Jesús? Toda la eternidad. No hay un tiempo, no existe el tiempo ahí. Entonces Él no necesita tener una madre. Entonces María ahí la vemos como una sierva, que dice también la Escritura que ella aceptó serlo, sierva, y fe. Vemos la fe de María, que era una fe más allá, porque ella ya tenía la seguridad. Ella dice en la Escritura que cuando tú lo crees es algo que ya está hecho. O sea, ya
y ella lo creyó. Lo que yo tengo que tomar de ejemplo de María en este pasaje es en la fe que ella tenía, en la seguridad de ella, que ella tenía lo que podía hacer el Señor Jesús. Ella no le estaba ordenando. El problema del cristiano es que muchas veces casi le queremos ordenar al Señor Jesús y nos peleamos con Él cuando no nos da lo que nosotros esperábamos. Error. Nosotros tenemos que tener la fe de que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice la Escritura. Entonces, el Señor Jesús, si Él dijo que cuando yo pidiera algo en nombre de Él, el Padre me lo daría, lo tengo y lo creo y ya, es ya. Entonces, María así lo creyó y eso es lo que tenemos que tomar de ejemplo de ella, pero entender que ella no es quien le da órdenes al Señor Jesús o que es reina madre, sino que es una sierva y que ella utilizó su fe para creer que el Señor Jesús iba a hacer lo que hizo, y ella dijo, hagan todo lo que Él diga. Si ella tuviera una autoridad, entonces tomando la frase que dijo, hagan lo que Él diga, entonces nos está diciendo que Él es el que tiene la autoridad. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que Él diga y creer. Y dice finalmente, al terminar, que sus discípulos creyeron en Él, vieron el milagro. Ellos era principio de milagros, puesto que no habían visto milagros en Él, sino que fue el primero, y entonces ellos creyeron. Ellos ya lo seguían por la sabiduría, pero ahora veían, ahora sus ojos eran abiertos a algo más, a quién es el Señor Jesús en realidad. Entonces vemos aquí que este principio de señales, ese fue el principio de las señales que hizo Jesús en Caná de Galilea, y ahí manifestó su gloria. Y dice el versículo 12, después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Bueno, esto es que fue a la ciudad de Capernaum. Esto quiere decir aquí que todavía al principio también se andaba con su mamá y con sus hermanos y sus discípulos. Llegó un momento en que sus discípulos, sus hermanos, fueron tan ciegos que no creyeron y se apartaron, pero sus discípulos permanecieron. Pero vemos a una María que aún hasta al pie de la cruz, ella sabía que el Señor Jesús era su Salvador. Entonces hoy principalmente es eso, que guardes en tu corazón que María nos dio un ejemplo. María sí es digna de admirarse, igual que cada uno de los apóstoles o las que fueron mujeres líderes en la palabra, como Esther o como Débora, o podemos hablar también de la María, la que le lavó los pies al Señor Jesús, que fue una líder, y lo dice la Biblia. Y asimismo, pues vemos a otras tantas mujeres que estuvieron en la Biblia, que fueron líderes. Entonces vemos a María como una mujer, sí, yo creo que en la iglesia del primer siglo ella también llegó a tener un liderazgo dentro de la iglesia, pero ella entendiendo lo que es autoridad, que hay una autoridad delegada y hay un orden en esa autoridad, y nunca sobrepasó esa autoridad. Y lo vemos aquí, en donde ella nunca le dio una orden al Señor Jesús, sino que ella, creyendo la palabra, ella fue y les dijo, hagan lo que Él les diga. Yo creo que hoy es tiempo de caminar así, diciéndole a las personas, hagan lo que Él diga, y teniendo esa fe, esa seguridad de que la gente va a ver milagros y prodigios por creer en el Señor Jesús. Amén. Pues vamos a dar gracias por este tiempo. Gracias por estar viendo mis videos, estos videos que no son míos, de hecho son del Señor. El Señor es el que quiere compartir algo. Es un tiempo difícil, es un tiempo de prueba, pero donde quiere renovar nuestros corazones el Señor. Entonces para esto es este canal, el comentario positivo. Para esto tenemos las diferentes áreas, que todavía falta una por abrir. Tenemos en la semana, para los que no han visto el comentario positivo, tenemos el estudio de los principios básicos. Tenemos otra parte en donde estamos hablando de las biografías de los héroes de la fe. Obviamente estamos empezando con los primeros y tenemos pocos datos, entonces hablamos lo poco que se tiene, pero lo que sí sabemos que pasó con ellos, que fueron mártires. Estamos empezando con el libro de los mártires, no vamos a leerlo completo, estamos incentivando la lectura para que ustedes se puedan asomar al libro de los mártires y puedan ver lo que está ahí. Pero finalmente yo les hablo del capítulo 1 y de solo una parte, y no toda la información viene ahí, pero ojalá que puedan leerlo. Es una obra muy, muy, muy importante, muy especial, y te va a hacer ver de otra manera el caminar en el Señor Jesús y la convicción que tenemos que tener. Y bueno, tenemos esta parte que es todos los sábados leemos la Escritura, y vemos que en la Escritura todos los sábados leemos la Escritura y hacemos un comentario. Habiendo dicho que el Señor Jesús inició su ministerio leyendo la Escritura,
y haciendo un comentario de la misma. Él leyó la parte en donde estaba su propósito, entonces siguiendo su ejemplo, pues en eso estamos. La segunda parte, el porqué del comentario positivo que me gustaría comentarte es mi padre espiritual dentro de la casa en la que yo sirvo. Es un hombre que 365 días al año prácticamente predica, a veces 2 veces al día, a veces quizás más, y es un ejemplo de predicar y de ir. Entonces yo sigo el ejemplo de liderazgo. Como les decía, Mateo 28, 19, 20 dice la escritura que vayamos a la gente de todas las naciones y les enseñemos todo lo que Dios nos ha mandado. En esta parte quizás yo no sé lo que sepa mi apóstol, no sé lo que sepa un pastor, no sé quizás hay mucha gente que sabe más que yo, pero el Señor Jesús me lleva a que yo enseñe lo que Él a mí me delegó. No me está pidiendo que enseñe lo que a otros, sino lo que a mí. En esa parte de Mateo 28, 19, 20, enséñales lo que yo les he mandado a ustedes. Entonces lo que Él ya me enseñó a mí, lo que Él me mandó, es en lo que yo quiero caminar y en lo que quiero enseñar. Si Dios me da la oportunidad, este canal va a ser de bendición para mucha gente. Te pido que me ayudes compartiendo, porque realmente no es para mí, sino para la gloria de Dios y para que mucha gente pueda conocer un poco más de la palabra, porque hay quienes ni en todas las semanas no abren la palabra y al menos ya tienen un día en el que escuchan la escritura. Bueno, pues el día de hoy con eso los dejamos, reflexionen la actitud de María en este pasaje y que podamos tener la actitud de María, admirarla, pero de esa manera, no una adoración creyendo la líder o reina madre, no, sino que una hermana que fue un ejemplo y que yo puedo tomar de ese ejemplo, de esa seguridad y esa convicción de que ella sabía antes que los discípulos de Jesús, porque ellos creyeron cuando vieron el milagro. Ella antes de que fuera hecho el milagro sabía quién era el Señor Jesús, por eso les dijo a ellos, hagan lo que Él les diga, y entonces se convirtió el agua en vino. Y bueno, la importancia de ese vino es que no es un vino terrenal, sino es un vino celestial. Es vino celestial, como dice la alabanza, y ese vino celestial es diferente al que nosotros bebemos en esta tierra. Es el que nos va a dar el Señor en las bodas del Cordero, a los que hayan logrado la victoria en este tiempo de prueba. Pero sí te animo a que sigas adelante. El Señor Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y si Él dijo, Él hará en tu vida cosas poderosas. Solamente cree como lo hizo María. Amén. Pues muchas gracias por este tiempo y nos vemos en la siguiente. Que tengan una muy bendecido sábado. Amén.